Dijimos que en esa reunión, en ese Zoom que tuvieron con los principales funcionarios del FMI, la visión del equipo de Milei, del propio Milei, con el Fondo Monetario había sido, si se quiere, muy constructiva y muy colaborativa con el gobierno en una coyuntura muy, pero muy frágil y muy, pero muy delicada, que había enviado la señal de que iba a pagar la deuda en pesos si llegaba a gobierno, que se pagaba la deuda en dólares, que se iba a seguir un acuerdo con el fondo, pero sobre todo había transmitido Milei que si le preguntaban a él qué tenía que hacer el FMI en este momento, que estaba negociando con Sergio Massa y sigue en la negociación con el actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, él no iba a interferir, que había que, efectivamente, el FMI tenía que desembolsarle los 7.500 millones de dólares que había negociado con el ministro de Economía y que se desembolsaron ayer y que le sirvió al gobierno para recomponer las reservas, además de devolverle los créditos a la Corporación Andina de Fomento, a Qatar y parte a China. Atención, porque fíjense el tono de Milei, donde se muestra, tal vez viéndose más cerca del poder, en una construcción en la cual está jugando fuerte para ver si puede llegar a ganar en primera vuelta o eventualmente se ve en un balotaje con Sergio Massa, con el ministro de Economía y candidato del oficialismo. Fíjense cómo Milei, que en otra época tenía declaraciones muy fuertes, muy altisonantes, se muestra como colaborativo, bajando el tono y en todo caso acusando a los economistas de Juntos por el Cambio de querer boicotear el acuerdo con el FMI en esta coyuntura tan frágil y de alguna manera apostar a la crisis y al caos. Mirá. A ver, lo que sucede es que los economistas de Juntos por el Cambio, acorde a lo que está haciendo Juntos por el Cambio en este momento, están apostando a causar un desastre económico. Y en ese sentido me parece una gran irresponsabilidad, porque dinamitarle hasta el rollover a un gobierno significa que le están tratando de impulsar una crisis, y a mí me parece que eso no está bien, digamos, porque más allá del cálculo electoral que vos puedas hacer, es una aberración que por querer tener algún voto más apostando al peor mejor, eso genera una situación que le va a generar mucho dolor a los argentinos. Yo creo que uno tiene que hacer propuestas constructivas y que justamente evite el sufrimiento de los argentinos. Pero parece que Juntos por el Cambio, con tal de ganar una elección, está dispuesto a todo. Atención, ahora vamos a analizar con Calvo, porque Milei busca, en todo caso, sacar de la cancha Juntos por el Cambio con declaraciones fuertes. Pero me parece muy constructivo lo que dice Milei respecto a la transición política. Porque nosotros decíamos que acá faltaba en la elección de tercios, y Milei salió primero, ganó la elección PASO, faltaba alguien que anclara mínimamente las expectativas. ¿Se acuerdan después de que fue derrotado Macri por Alberto Fernández en las PASO 2019, con una diferencia muy holgada y se sabía que iba a ganar Alberto Fernández en primera vuelta? Sale en algún momento Alberto Fernández a decir que el dólar a 60 pesos estaba bien. Ese dólar a 60 pesos a valores de hoy es un dólar de 450 pesos. Acá no había nadie se va a jugar a decir que el dólar a 700 está bien. Sin embargo, la semana pasada, un asesor clave de Javier Milei, que fue el que armó la reunión de Milei con el FMI, Darío Epstein, salió a decir el dólar a 780 pesos es una estafa. Es demasiado alto, yo a ese valor vendo dólares. Y eso tranquilizó mucho las aguas. La declaración de Milei diciendo nosotros no vamos a reperfilar, reestructurar la deuda en pesos ni en dólares, lo que generó en la última semana es un repunte muy fuerte de los bonos de la deuda, que casi recuperaron todo lo que había perdido el día posterior a la elección del 13 de agosto. Y ahora Milei, que confirma que él le dijo al FMI que no iba a interferir, que le desembolsen el rollover, es la refinanciación, es decir, estos 7.500 millones de dólares que llegaban a la Argentina es para pagarle al propio FMI. Y Milei dice que él tiene la misma visión que dijo el ministro Sergio Massa, que los economistas de Juntos por el Cambio, vamos a ver quién,
jugaron en contra, que le planteaban que no le desembolsen al gobierno, que el gobierno está acabado, que eso va a comprometer a un futuro gobierno. Milei dice eso es apostar a más crisis, a una situación más comprometida en la coyuntura que va a generar más pobreza, más dolor y demás. Fíjense cómo coincide con lo que había dicho el día anterior el propio Sergio Massa desde Washington. Mirá. El viernes de la semana pasada algunos funcionarios del fondo tuvieron un diálogo con los dos sectores de la oposición, el sector que emergió como la oposición principal en la Argentina y el sector que venía representando la oposición y que de alguna manera después de la primaria quedó un poquito más diluido. Y hubo algunos con una posición mucho más colaborativa y otros con un planteo de que había que no darle nada a la Argentina y que el gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasara con la gente. Digamos, claramente aquellos que viven en la idea de cuanto peor mejor terminaron siendo portadores de la idea de que Argentina no tenía que acceder a ningún financiamiento y increíblemente aquellos que emergieron como oposición en las últimas horas terminaron planteando que había que tener una actitud más colaborativa para con el gobierno porque entendían que era una transición hacia el inicio de un nuevo gobierno, más allá de que se diera la accidental casualidad de que el ministro de Economía es el candidato del oficialismo. Bueno, atención con estas señales que nosotros venimos advirtiendo desde el viernes pasado, porque al margen de la grieta, vamos a hablar un ratito con Néstor Grindetti, que es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Al margen de la grieta, acá no estamos hablando de la grieta y de la pelea electoral, oficialismo, oposición o kirchnerismo, anti-kirchnerismo. A mí me dicen que efectivamente los economistas que están rodeando a Javier Milei, el propio Javier Milei, que tiene una visión totalmente distinta de la que tiene el actual gobierno, no solamente enviaron una señal muy positiva a los mercados y también al propio FMI para no entorpecer la negociación con el gobierno y no generar una situación en el gobierno tener una fragilidad absoluta, todavía más complicada en la transición, sino que hubo contactos con el propio ministro de Economía, por parte de economistas que obviamente también lo conocen antes de viajar a Washington. Y la pregunta es si también ha habido algún diálogo, que en la Argentina parece que fuera algo terrible, que haya un diálogo entre candidatos que se plantean totalmente antitéticos, pero si estamos hablando de una coyuntura de 2 meses para que no explote todo y que la Argentina no vaya a un escenario de crisis total y suba 15 puntos la pobreza, me parece que puede ser positivo. Yo no sé si lo terminaron coordinando con algún diálogo telefónico. ¿Vos decís que hubo algún diálogo Milei con Massa? Sí, el sábado pasado hablaron por teléfono Sergio Massa y Javier Milei. Obviamente están compitiendo, cualquiera de los dos puede ser presidente. Massa, a pesar de ser muy crítico, hoy en el Council of America dijo si rompemos con el Mercosur y con China, ¿dónde van a ir los dólares? Le dijo a los empresarios lo que viene es la destrucción de su capital si gana Javier Milei. Pero a pesar de eso, hay una línea de sensatez donde Sergio Massa le transmitió, no digamos que le agradeció, pero consideró este gesto que tuvo Javier Milei, que consideran en el equipo económico de Sergio Massa que había sido colaborativo en el periodo de transición. Muy diferente a la actitud que tuvo Melconian. Están muy enojados con Melconian en el equipo económico de Sergio Massa por la actitud que tuvo para con el fondo, pero entienden que fue colaborativo en pos de una Argentina a la que le vaya mejor. A pesar de la competencia, digo, esto no es que hay acuerdos, cierto grado de sensatez en la relación a pesar de la cruel competencia entre los dos espacios.